estamos en una edición más de Hablemos de Libros. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros al profesor investigador Rafael Caballero Álvarez. Es un lujo tener a alguien de casa en este programa y estaremos hablando sobre la tutela de los derechos de los niños y de las niñas en todos los temas electorales. Hablaremos de la obra donde están situados los derechos de las niñas y los niños en los spots de los partidos políticos. Bienvenido, Rafael. Muchas gracias, Ros. En realidad el privilegiado y el honrado soy yo. Muchas gracias por considerarme. Rafa escribió este libro donde expone en qué situación se encuentran algunos de los casos más emblemáticos donde han aparecido niñas o niños en los spots de los partidos políticos. Quizás todos recordamos el más emblemático, que es el de Yawi en la campaña del 2018. Sin embargo, ahora que Rafa nos empiece a contar más sobre los casos, también seguro nos vamos a acordar de los otros. Esta publicación pone a debate los derechos de las niñas y los niños y la libertad de expresión, ¿no? En dónde se sitúa su protección y hasta dónde es el derecho a la libertad de expresión en los partidos políticos. Rafa, ¿qué te motivó a escribir particularmente sobre este tema? Bueno, pues fíjate que la verdad es un tema, el de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que me llama la atención desde hace mucho tiempo. De hecho, mi tesis de maestría, una maestría que cursé en Flaxo, la maestría de Derechos Humanos y Democracia que imparte Flaxo México, mi tesis de maestría es sobre participación infantil en México. Entonces, es un tema que he venido, pues de alguna manera, trabajando desde hace tiempo y que, bueno, pues ahora quedó que ni pintado el hecho de que el Tribunal Electoral de un tiempo para acá haya venido desarrollando toda una línea jurisprudencial y una línea de tutela efectiva sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Habrá que recordar que, bueno, prácticamente desde el 2011 podríamos considerar que estamos insertos en un nuevo paradigma de derechos humanos en nuestro país, a partir de la resolución de la Corte del caso Rosendo Radilla, a partir de la resolución por parte de la Corte Interamericana sobre el mismo asunto, caso Rosendo Radilla contra México, y la reforma de junio del 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Aunque no soy experto en temas de convencionalidad, pues esto me sirve para comentar que a partir de entonces estamos colocados, como lo comento, en un nuevo paradigma de derechos humanos que implica obligaciones por parte de todas las instituciones del Estado a efecto de tutelar y proteger todos los derechos humanos de las personas en el ámbito de su competencia. Esto lo comento precisamente porque pareciera que a golpe de vista o en primera instancia, pues los niños, las niñas y los adolescentes, pues no caen dentro del ámbito de competencia del Tribunal Electoral, ¿no? Porque el Tribunal Electoral pues se dedica a resolver asuntos entre partidos políticos, entre candidatos, con autoridades electorales, en fin, actores de naturaleza propiamente electoral. Pero a partir de este nuevo paradigma de derechos humanos, bueno, pues el Tribunal Electoral ha sido, me parece que muy claro, en asumirse como un verdadero garante de la democracia, en el entendido de que está protegiendo en el ámbito de su competencia y tutelando derechos de colectivos sociales que no precisamente se inscriben en el ámbito electoral, ¿no? Es el caso de niñas, niños y adolescentes, pero tenemos otros casos como el de pues no sé, adultos mayores, personas con discapacidad, personas con una identidad no binaria, una identidad sexual no binaria, etcétera. Bueno, todas estas personas quizás en atención a su condición de edad, a lo mejor podrían caber, digamos, en el ámbito de competencia del tribunal, entendidos como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no? Pero en el caso de niñas, niños y adolescentes, pues ni siquiera cumplen con este requisito constitucional de la edad, ¿no? Entonces, es un poquito
poquito extraño, llama la atención que el tribunal entre a este tema en particular, pero reitero, esto es porque pues está plenamente comprometido el tribunal con este papel de garante de la democracia y como un organismo jurisdiccional comprometido con las obligaciones que emanan de la Constitución, de los tratados internacionales y de las leyes nacionales en términos de reconocimiento y protección de los derechos humanos de todas las personas, ¿no? Sí, perfecto. En el libro mencionas cuatro casos emblemáticos. El primero es el de Suki Mariana. El segundo es uno en relación a la campaña de Carlos Joaquín en Quintana Roo sobre unas imágenes. Después es uno, me parece que del Partido de Acción Nacional en el Estado de México, y finalmente el de Yahweh. ¿Qué diferencia ves en el de, bueno, si quieres contarnos un poco algo de cada caso, porque un poco la pregunta va en qué diferencia ves entre el caso de Suki Mariana, que es en el 2009, y en el del 2018 pasan casi 10 años entre un caso y el otro. ¿Qué diferencias ves, además de lo que ya nos platicabas ahora de cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo consideras tú que se abordó este tema al principio y cómo ves que ha evolucionado hasta ahora? Bueno, justamente el título del libro me parece que es muy claro en cuanto a su contenido. Es decir, no abordo el tema de los derechos de las niñas y los niños así en abstracto, sino los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando se les involucra en spots de partidos políticos, ¿no? Entonces, de hecho, esto explica, aparte de lo que ya dije, complementa esta explicación que yo estaba haciendo de por qué el tribunal está tutelando derechos de este colectivo social, ¿no? O sea, porque se les involucra en actividades de tipo electoral o proselitista, para decirlo en específico, en el caso de partidos y candidatos. Bueno, esto que tú comentas, me parece sumamente importante porque el libro da cuenta, digamos, de cómo se ha venido configurando esta línea de protección y tutela por parte del Tribunal Electoral a lo largo de los años, partiendo prácticamente de la nada. Y cuando digo de la nada, me refiero a que, por ejemplo, el primer asunto que explico o que expongo en el libro, en realidad no se judicializó, perdón. Estamos hablando de ese caso de Suki Mariana, es un asunto, bueno, un fenómeno, yo lo describiría así, porque insisto que no se judicializó, es un fenómeno que consistió en la participación de una niña en un conjunto de mensajes, sobre todo de televisión, que formaban parte de las prerrogativas del Partido de la Revolución Democrática y que se difundieron en el año 2009. Y hasta donde pude advertir a partir de la investigación que hice en su momento para elaborar el libro, bueno, la campaña resultó sumamente exitosa para el partido político. Les ganó pues un reconocimiento importante, sobre todo en la Ciudad de México, en ese año del 2009, ¿no? Además, permitió al partido político posicionarse como un interlocutor importante en la discusión que se iba a dar en ese contexto de la materia energética y de algunas otras reformas, iniciativas de reformas constitucionales que se estaban comentando, ¿no? Entonces, para el partido político le resultó muy importante, muy significativo esta estrategia de campaña. Y para la niña le valió el ser reconocida a nivel nacional, porque pues sabemos que los spots se transmiten, se pautan por parte del Instituto Nacional Electoral en todo el territorio nacional, ¿no? Pero resulta que se generó un efecto contraproducente hacia la niña en particular, porque si bien la volvió sumamente popular, también comenzaron a observarse algunas manifestaciones de discriminación y de abierto odio hacia la niña y hacia el partido, ¿no?
Y bueno, lo refiero en estos términos de odio porque las manifestaciones eran tal cual, o sea, no se hacía una crítica respecto a los derechos de la niña, respecto a la posible vulneración o situación de vulnerabilidad en que se le colocó, sino que eran señalamientos directos sobre su aspecto físico, sobre el apoyo que significaba haber participado en los mensajes al partido político, etcétera, ¿no? Bueno, no tiene mucho sentido. ¿Te puedo interrumpir aquí Claro, tantito? claro. Es que también tú pones ahí en el libro esta justa situación que no estaba medida y lo pones como ahora ya las redes sociales también son la otra cancha donde se discute todo, no limitaron absolutamente nada para hablar de esta niña y había hasta blogs de odio en contra de ella, ¿no? Exactamente, exactamente, es lo que iba a comentar, o sea, generó este efecto no deseado que resultó pernicioso para la niña porque finalmente sí la colocó en una situación de vulnerabilidad, de ciberbullying, ¿no? De violencia en contra de ella. Y bueno, aquí nada más quería comentar que, bueno, la niña originalmente tenía aspiraciones artísticas, digamos, ¿no? De hecho, en ese contexto, una de las fuentes de información que consulté da cuenta de que pretendía ingresar a un centro de formación artística, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor le ayudó mucho para darse a conocer, pero generó este evento o este fenómeno indeseado. Y te decía, entre algunas de las particularidades de este caso, podemos citar el hecho de que no se haya judicializado, es decir, nadie denunció este spot o este conjunto de spots por poner en riesgo la integridad, la imagen de la niña, lo cual nos habla pues, justo de que ni siquiera estaba en el radar esta idea, ¿no? Y bueno, por eso decía yo que partimos prácticamente de la nada, porque pues después vemos cómo los siguientes asuntos que llegaron al Tribunal Electoral, pues ya implicaron que el tribunal asumiera una postura de garantía, de tutela respecto a los niños cuando se les involucra en spots emitidos, bueno, producidos y emitidos por los partidos políticos, ¿no? Claro, porque aparte tú también pones en una parte de la obra que en realidad no es que beneficien a la infancia ni que le den una voz a la infancia en estas cuestiones de los partidos políticos, ¿no? Que no hay un beneficio para el grupo, para los adolescentes, que al contrario, que puede haber muchas cosas que sean en su detrimento, ¿no? Y entonces eso es una cosa que tampoco pues lo que platicábamos un poco al principio, tenemos consciente las y los votantes, ¿no? O sea, los que vemos las campañas, no vemos más allá del niño o la niña o el adolescente que está saliendo ahí. También cuando estaba leyendo, es una campaña del Partido Acción Nacional, donde yo recuerdo ese spot donde la niña viene en el coche con su mamá y las asaltan. Y el spot en sí es fuerte, ¿no? Porque te muestra una situación real de la vida diaria de alguien que vive en el Estado de México, bueno, en este país. Y aún así, aunque llega el mensaje, porque llega bien, pues sí hubo se presentó la denuncia por parte de otro partido político con ese, con ese, con ese spot. Eh, ¿Tuvieron consecuencias? O sea, hay consecuencias, eh, multaron a los partidos políticos, bueno, me imagino que ordenaron medidas cautelares, ¿cómo las haces? ¿Cómo las determinas? Sí, bueno, naturalmente cada asunto tuvo características distintas y en atención a estas, pues se tomó una determinación por parte de la autoridad igualmente diferenciada, ¿no? Pero bueno, como por cuestiones de tiempo no hay como mucha oportunidad de entrar en los pormenores de cada asunto, lo que yo comentaría tomando en consideración este planteamiento que haces son dos cosas. Una, la primera es que en este asunto que tú refieres de la recreación que se hace de un asalto en el
contexto de las campañas electorales para renovar la gubernatura del Estado de México, originalmente la sala especializada, que es la instancia que primero resuelve los asuntos que se controvierten por la vía del procedimiento especial sancionador, consideró que sí se había colocado en una situación de vulnerabilidad a la niña por colocarla en esta situación que, aunque fuera una recreación, pues estaba envuelta en una temática de violencia, ¿no? Cuando esto llegó a la sala superior consideró que, bueno, no había elementos como para considerar que en efecto en algún momento la niña pudo haber estado en peligro, pero con esto refrendó un criterio previamente emitido que se dio con la resolución de estos spots de la campaña para la gobernatura de Quintana Roo de Carlos Joaquín, que tú también comentabas, y que vinculaba al Instituto Nacional Electoral para que emitiera a partir de sus capacidades reglamentarias unos lineamientos que buscaran proteger a las niñas, niños y adolescentes cuando participaran en spots de radio y televisión. Entonces, las dos cosas que quiero comentar acá es que, primero, en el asunto de Carlos Joaquín, la sala especializada adoptó una medida o una postura garantista en doble sentido, porque por un lado, en ese asunto, ordenó a los partidos políticos que los mensajes que transmiten como parte de sus prerrogativas, estos fueran subtitulados. Esto en beneficio de otra población en condiciones de vulnerabilidad, que son las personas con discapacidad auditiva, ¿no? Y además, se vinculó, cuando escaló a la instancia de la sala superior, se vinculó al INE para que, reitero, en el ámbito de su competencia, emitiera lineamientos para regular y naturalmente proteger a los niños, a las niñas y adolescentes cuando participaran en spots proselitistas. Entonces, aquí hago hincapié en el segundo aspecto. En este segundo asunto que estamos comentando de la recreación en el Estado de México, se reiteró esa vinculación al Instituto Nacional Electoral, pero además la Sala Superior emitió una serie de criterios que tenían que ser considerados por el INE para el desarrollo de esa metodología. Y entre estos criterios solicitaba que se asesorara con expertos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, en materia de expertos en educación, en psicología y en pedagogía, entre otras cuestiones. Entonces, me parece algo sumamente importante. Y un tercer aspecto que destacaría, haciendo alusión de lo mismo, es que derivado de todo esto, el INE se dio la tarea justamente de emitir estos lineamientos de protección a niñas, niños y adolescentes que ahora son de observancia no solamente para partidos y candidatos, sino también para cualquier autoridad del Estado, incluidas las autoridades electorales. De tal suerte que los soples, los tribunales electorales, el propio INE, cuando involucran niñas, niños y adolescentes en mensajes institucionales, tiene que atender a el contenido de estos lineamientos. Entonces, cierro la idea destacando que a partir de que el Tribunal Electoral llamó la atención sobre este tema, se ha creado toda una política pública que consiste en la elaboración de estos lineamientos que buscan proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando participan en actividades de tipo político o electoral, ¿no? Porque, bueno, los mensajes institucionales que emiten los soples, los tribunales, etcétera, naturalmente no son de naturaleza electoral. Podríamos catalogarlos como de tipo político o institucional. Bueno, ese tipo de propaganda también tiene que atender los criterios contenidos en estos lineamientos que, reitero, derivan de la postura del Tribunal Electoral, de que el Tribunal Electoral haya tenido este tino de voltear hacia los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando se les involucra en actividades proselitistas. Ok, y por ejemplo, dentro de esta discusión, de estos lineamientos que marca el INE, en aras un poco de que los partidos políticos o quien esté interesado en que salgan las y los menores en estos, ¿no podrían decir que es una forma como de participación política de la infancia? O sea, como de dar presencia a la infancia participando en propaganda cívica. O sea, no podría ser un argumento que podrían tener del otro lado en contra de esta tutela. Sí, esto que comentas también es muy interesante. Bueno, perdón porque ya lo habías esbozado en una intervención previa, ahora lo retomo. En efecto, cuando se les
involucra a las niñas, niños y adolescentes en actividades proselitistas, quizás pudiera subyacer este argumento de que en realidad están cumpliendo los partidos políticos con esta atribución constitucional de contribuir a la construcción de una cultura política democrática, de socializar políticamente a partir de esta naturaleza constitucional, reitero, de entidades de interés público. Pero lo cierto es que, pues si lo reflexionamos, las niñas, niños y adolescentes que participan en los spots de partidos políticos en realidad son marginados a una posición de comparsa, ¿no? Es decir, cuando se les involucra, lo que se busca es más bien reforzar el mensaje que quiere transmitir el partido político o el candidato en cuestión, y no tanto ser un canal que dé voz a este colectivo social, a niñas, niños y adolescentes. De tal suerte que si acaso estuviésemos hablando de una suerte de participación infantil, esta es una participación simulada o manipulada, porque en realidad los niños, las niñas, son más bien involucrados con esta idea de robustecer, de fortalecer en términos de imagen un mensaje político electoral y no tanto servir como un espacio que precisamente permita manifestar de manera libre, espontánea, auténtica, las ideas, opiniones, percepciones de este colectivo social de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Entonces, incluso hasta su involucramiento en este tipo de actividades pudiera generar un efecto indeseado, porque las niñas, niños y adolescentes en realidad pues no se van a sentir motivados a involucrarse en cuestiones políticas, porque podrían asumirse más bien como casi elementos de utilería, ¿no? Entonces, pues eso poco favor le haría a la democracia, evidentemente. No, claro. Bueno, eventualmente, en este caso, si los padres o las madres decidieran que sí salieran en, en estos spots, pues bueno, ¿no? Ya también ahí nos metemos en otra situación, porque aunque bien hay alineamientos, pues aún no existen leyes suficientemente fuertes para que la menor o el menor puedan defender su imagen. Hace unos meses, una persona nos contó que era maestra y que quería hacer una propaganda política con todas sus alumnas y alumnos. Y una de los papás nos dijo que si esa persona quería salir con sus alumnos en la imagen, que tenía que firmar un acuerdo de confidencialidad, que, que lo que se ganara porque él saliera en la imagen se le tenía que dar. Y al final era nada más, era para hacer una campaña local. Y al final el papá mostró como mucho interés por proteger la imagen del niño, pero en realidad también buscaba un poco más de, bueno, ¿y qué me van a dar? ¿Cómo me van a pagar? Que eso también es una pequeña línea que puede pasar ahí, ¿no? Por un lado, el tema de que, ay, los niños participan, se involucran, las campañas de marketing, los partidos políticos, mientras estén dentro de la ley, pueden hacer cosas para convencer a los simpatizantes, pero también rompe una línea muy delgada entre lo que les puede generar a las niñas, a los niños y a los adolescentes. Eh, y, y, también un poco sobre esto, ¿hay alguna, tú conoces de algunas sentencias internacionales o de algunos lineamientos internacionales con algún caso también emblemático de derechos de la infancia y política o elecciones, o México está siendo como el que va en la vanguardia de estos temas? Bueno, para ser completamente franco, sí hay por ahí algunos casos, pero la verdad es que no los tengo plenamente identificados. Pero con independencia de eso, coincido en el sentido de que México sí está abriendo brecha en este tema, ¿no? Pero me parece que eso también responde a las características del modelo de comunicación política en nuestro país. O sea, en México, todo lo que tiene que ver con comunicación política, difusión de spots, contenidos, entre otras cuestiones, eh, está regulado por un intricado conjunto de normas que, bueno, pues hacen incluso a veces difícil su cumplimiento, ¿no? Entonces, el hecho de que se les involucran niñas, niños y adolescentes
quizás también responde un poco a esta condición, ¿no? A las características del modelo de comunicación política. Porque quizás si nuestro modelo fuera un poco menos restrictivo, pues a lo mejor no estaríamos reflexionando respecto al involucramiento de niñas, niños y adolescentes, por lo menos no en estos términos que lo estamos haciendo, ¿no? A lo mejor, por supuesto, ameritaría una reflexión importante, pero no visto, digamos, no vista desde el ámbito de la normatividad, ¿no? O de la regulación, sino más bien en términos, por ejemplo, de formación ciudadana o en términos de construcción de cultura política democrática, en fin, pero vamos, o sea, desde una perspectiva distinta, no tan, tan sancionadora, ¿no? Porque lo cierto es que a partir de que existen estos lineamientos, pues pareciera que sí hay un fuerte componente desincentivador para los actores políticos a efecto de involucrar a niñas, niños y adolescentes, ¿no? Lo cual, bueno, puede tener su lado positivo y su lado negativo. Su lado positivo me parece que, bueno, consiste en justamente tutelar este colectivo social. Su lado negativo, pues quizás tenga que ver con el hecho de que se imponen más límites a el ejercicio de la libertad de expresión y que se robustece finalmente pues este andamiaje jurídico, reglamentario y demás sobre el modelo de comunicación política. En lo particular, yo considero que es positivo que se cuente con estos lineamientos y que sí podríamos tener una consecuencia positiva en términos de construcción de cultura política democrática. Porque lo cierto es que, como comentaba hace rato, en muchas ocasiones se involucra a las niñas y a los niños con la idea de fortalecer un mensaje que transmite alguna entidad política, un partido, un candidato, etcétera, pero esto pues no contribuye nada a la generación de una cultura política democrática, sobre todo considerando a las niñas y los niños como sujetos de esa formación ciudadana, ¿no? Porque en realidad pues se les deja completamente de lado, no se les da voz y pues no forman parte de estos procesos de pedagogía social, ¿no? Entonces, pues en realidad es una participación política un tanto superficial, como lo comentaba hace rato, ¿no? Y ya para ir cerrando, bueno, tu opinión es que, bueno, por lo que yo leo, por lo que te escucho, es básicamente evitar a toda costa que se expongan en una campaña política, en un spot. Si tuvieras la oportunidad de darle un consejo a alguien que lleva el tema de marketing de los partidos políticos, cuando se le ocurre la idea de que puede salir a una niña, a un niño en uno de los spots, ¿qué les dirías? En realidad no es que, digamos que a toda costa tendríamos que evitar que las niñas, los niños y adolescentes participen en actividades proselitistas, ¿no? Pero creo que en todo caso este involucramiento tendría que no solamente fortalecer este mensaje adulto, sino pues también servir como un medio de empoderamiento ciudadano, de formación ciudadana, ¿no? Y bueno, ¿qué consejo daría a los mercadólogos? Pues en principio pues que desarrollen su actividad con un mayor sentido ético, ¿no? Para empezar, aunque es un poquito complicado. En segundo término, tanto a los mercadólogos como a los propios actores políticos, yo les recomendaría que recuerden que en atención a que hay institutos de derecho positivo, tanto en el ámbito doméstico, es decir, leyes nacionales, como instrumentos internacionales suscritos por México, los niños y las niñas son sujetos de derecho en el futuro. O sea, estamos muy casados con esta idea de que ellos son el mañana, ellos son el futuro, ya nos preocuparemos por ellos cuando crezcan, ¿no? Pero no, o sea, son sujetos de derechos hoy en día. O sea, hay derechos que les asisten en su condición etaria de edad hoy en día. Entonces, justamente hay que tomar ese tema. O sea, no, las niñas y los niños tienen derecho a participar, a emitir sus opiniones, a expresarse libremente, tienen derecho al juego. Que reitero, no son llamados de buena voluntad, o sea, están plasmados tal cual como derechos subjetivos en instrumentos positivos.
tendríamos justamente que conocer esos derechos y además trabajar en la construcción como sociedad, en la construcción que permitan su ejercicio, porque de nada sirve, y esto aplica naturalmente para todos los derechos, en la Constitución y en las leyes, si no hay condiciones para que mi recomendación para la sociedad, no solo para los mercadólogos, es que reparemos en reconocer a las niñas y los niños como sujetos de derechos hoy en día y no como ciudadanos del mañana, ¿no? Porque también, bueno, esto ya con esto cierro el mensaje, en muchas ocasiones las y los partidos políticos, perdón, las y los candidatos contribuyen a reforzar ciertos estereotipos de distintos colectivos sociales, ¿no? Entonces, mientras los partidos políticos, los candidatos sigan presentando a las niñas y los niños no como sujetos de derechos, sino como personas incompletas que requieren cuidados, que no son capaces de tomar decisiones, etcétera, bueno, pues con eso, aun cuando tiene parte de verdad, se refuerza esta visión de minusvaloración hacia las niñas y los niños, ¿no? Entonces, reitero, eso flaco favor le hace a la democracia porque no vamos a lograr avanzar en términos de construcción de cultura política democrática, en términos de formación ciudadana, porque bueno, la formación ciudadana implica que aprendas a ser ciudadano, ciudadana, desde antes de que cumplas los 18 años, ¿no? Entonces, bueno, si no tomamos consideración de todo esto, reitero, pues estamos colocados en la ruta equivocada, ¿no? Me quedo con esa reflexión final, es muy buena, ¿no? Los niños, las niñas no son sujetos de derecho a futuro, lo son desde ahora, y también este tema de tratarlos como que son incompletos. Eh, Te agradecemos muchísimo. Les invitamos a todas y a todos que descarguen esta obra en la página de la editorial del tribunal, donde se sitúan los derechos de niñas y niños cuando participan en spots de partidos políticos. La obra es de Rafael Caballero Álvarez, con quien tuvimos la charla el día de hoy, al que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Al contrario, reitero mi agradecimiento, estimada Rosaura, y bueno, pues muchas gracias a la directora de la Escuela Judicial, a la directora de divulgación y a todo el personal involucrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Esta fue una edición más de Hablemos de Libros. Nos pueden encontrar en el canal de YouTube y en todas nuestras redes sociales. Hasta luego.